Hola, bienvenidos a otro episodio de Curiosidades del Pasado. Hoy nos sumergiremos en la fascinante vida de uno de los personajes más icónicos de la historia, Napoleón Bonaparte. Desde sus humildes comienzos en Córcega hasta su ascenso como líder militar y emperador de Francia. La historia de Napoleón es una saga llena de giros, triunfos y derrotas. Los primeros días. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega, entonces bajo el dominio genovés. Su infancia estuvo marcada por la Revolución Francesa, que despertó en él un sentido de patriotismo y ambición. Ingresó en la Academia Militar de Brienne, donde destacó por su intelecto y habilidades tácticas. El ascenso militar. El joven Napoleón emergió durante las guerras revolucionarias francesas. Su genio militar se hizo evidente en las campañas italianas, donde lideró a las tropas francesas a una serie de victorias impresionantes. La campaña culminó con la firma del Tratado de Campo Formio en 1797, consolidando la posición de Napoleón como una figura destacada en la escena europea. El golpe de Estado. En 1799, Napoleón regresó a Francia para encontrar una nación dividida y un gobierno débil. Aprovechando la situación, dio un golpe de Estado y se proclamó primer cónsul. Este acto marcó el fin de la República Francesa y el inicio de una nueva era bajo el liderazgo de Napoleón. El Imperio Napoleónico. Napoleón consolidó su poder y desarrolló el consulado, marcando el inicio de su gobierno autoritario. En 1804, se autoproclamó emperador de los franceses. Durante esta época, implementó una serie de reformas legales conocidas como el Código Napoleónico, que aún influye en el derecho moderno. Además, llevó a cabo una serie de exitosas campañas militares, expandiendo el imperio francés a su punto máximo. Sin embargo, la grandeza de Napoleón también llevó a su declive. Las invasiones fallidas de España y Rusia debilitaron su posición y las potencias europeas se unieron contra él. La derrota en la batalla de Leipzig en 1813 marcó el comienzo del fin para el Imperio Napoleónico. El exilio y el regreso. Derrotado y abdicado en 1814, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba. Sin embargo, su espíritu indomable lo llevó a regresar a Francia en 1815, conocido como los 100 días. Reclutó un ejército y marchó hacia Bruselas, pero la derrota en la batalla de Waterloo puso fin a sus sueños de restauración. La última batalla y el exilio final. Después de la derrota en Waterloo, Napoleón fue nuevamente derrocado y esta vez enviado al exilio en la isla de Elba. Durante su estadía en Elba, Napoleón tuvo un encuentro curioso con un grupo de monjes locales. Sorprendentemente, en lugar de buscar asesoramiento militar, les pidieron ayuda para encontrar trufas, una de sus pasiones culinarias. Los monjes, sorprendidos inicialmente, se convirtieron en sus guías en esta inusual búsqueda de sabores. En este periodo breve pero tenso, intentó reorganizar sus fuerzas y mantener el control de la isla, pero la presión internacional creció. La Sexta Coalición, formada por las principales potencias europeas, vigilaba de cerca sus movimientos. Mientras tanto, en Francia, la monarquía restaurada bajo Luis XVIII enfrentaba desafíos internos. Napoleón aprovechó la oportunidad y escapó de Elba en febrero de 1815, regresando a Francia y siendo recibido con cierto apoyo popular. Los 100 días. Este breve retorno al poder, conocido como los 100 días, vio a Napoleón reclutar un nuevo ejército y dirigirse hacia Bruselas. Se cuenta que, mientras se dirigía hacia Bruselas, su carruaje se atascó en el barro. En un acto de ingenio y liderazgo, Napoleón salió del vehículo, se embarró las botas y lideró personalmente el esfuerzo para liberar el carruaje.
Este gesto no solo impresionó a sus seguidores, sino que también resaltó su habilidad para conectarse con las tropas en momentos cruciales. Su intento de restauración fue finalmente detenido en la batalla de Waterloo en junio de 1815, derrotado por las fuerzas combinadas británicas y prusianas. Napoleón fue capturado y entregado a los británicos. El exilio final. Durante su exilio en la isla de Santa Elena, Napoleón compartió el espacio con una variedad de animales exóticos que se encontraban en la isla. Se dice que disfrutaba de la compañía de un grupo de llamas que deambulaban por la isla y que se volvía parte de su vida cotidiana. Esta imagen poco convencional de Napoleón paseando con llamas resalta su deseo de encontrar momentos de ligereza, incluso en circunstancias adversas. La muerte y el legado. En sus últimos días en Santa Elena, Napoleón mantuvo un diario en el que documentó sus pensamientos y reflexiones. Entre las páginas se encontraron pasajes donde expresaba su admiración por figuras históricas como Julio César y Alejandro Magno. Estas reflexiones íntimas revelan un aspecto más humano y vulnerable. Napoleón falleció el 5 de mayo de 1821 en Santa Elena. Aunque la causa oficial de su muerte fue cáncer de estómago, su legado perduró. Sus contribuciones a la administración, la legislación y la estrategia militar dejaron una marca indeleble en la historia europea y mundial. El impacto de Napoleón Bonaparte sigue siendo objeto de debate y estudio en la actualidad, siendo considerado tanto un genio militar como un gobernante controvertido. Su influencia se extiende más allá de su tiempo, dejando un legado duradero en la historia de la humanidad. Suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad de exploradores de la historia y asegúrate de no perderte ninguna historia fascinante. Formarás parte de una comunidad apasionada que comparte el amor por el conocimiento histórico. Así que, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana de notificaciones y únete a nosotros en este viaje inolvidable a través del tiempo. Juntos, vamos a desentrañar los misterios del pasado y aprender algo nuevo en cada episodio. Déjanos en los comentarios tus sugerencias y elige el próximo capítulo que exploraremos juntos. Tu curiosidad da forma a nuestro viaje. Comenta ahora y haz que tu historia sea la próxima en ser contada. Hasta la próxima aventura.